Hola fotoapasionado, bienvenido, bienvenida a este canal de fotografía donde comparto contigo mi pasión por la misma con el ánimo de ayudarte y tal vez inspirarte. En el día de hoy lo que quiero compartir contigo es lo que yo considero los 5 puntos o las 5 buenas prácticas que debemos tener en cuenta, o que al menos yo tengo en cuenta, a la hora de comprar una cámara de fotos usada. Pues vamos, sin más dilación, con el primer punto, la primera buena práctica, y es ver qué edad tiene la cámara. Con la edad de la cámara no me estoy refiriendo tanto a la edad de la unidad concreta que vas a comprar, sino a cuándo fue fabricada esa cámara. Es decir, esa cámara, la persona que nos la vende, la pudo haber comprado hace 3 años, pero quizá esa cámara, ese modelo de cámara, se empezó a fabricar hace 5 o 6 años. ¿Qué quiere decir con ello? Que probablemente esa cámara hace 5 o 6 años, que es la edad de cuando se empezó a fabricar esa cámara, fuera una cámara fantástica, fuera una cámara que en aquel momento era profesional o semiprofesional y te podía costar 2.000 euros, vamos a poner por caso. ¿Qué ocurre? Que de 5 o 6 años a esta parte ha evolucionado el mundo de las cámaras, y probablemente si esa persona me quiere vender esa cámara por 600 euros, vamos a poner por caso, probablemente por 600 euros hoy tenga una cámara nueva con muchas mejores prestaciones que esa cámara que fue muy buena en su día, con muchas mejores prestaciones, con mejores o con iguales, pero en cualquier caso sería una cámara nueva. Lo segundo que tenemos que averiguar, que tenemos que saber, nos lo tiene que decir el vendedor, es el número de disparos que tiene esa cámara. Eso es importante saberlo, primero, para compararlos con el número de disparos recomendado que nos da el vendedor. Esto lo tenemos que averiguar. Ir a la página web del vendedor o ponernos del fabricante. Es decir, compro una cámara de la marca que sea, yo tengo que saber ese modelo de cámara y marca, esa marca y modelo, qué número de disparos recomendado me da el fabricante. Lo comparo con el número de disparos que realmente tiene y sé si la vida útil de esa cámara está más o menos cerca, y me puede ayudar a tomar la decisión de compra, obviamente. Podemos encontrarnos que o bien el vendedor no sabe el número de disparos que tiene, o a lo mejor no nos lo quiere decir. En cualquier caso, una manera de averiguarlo nosotros, incluso sin tener físicamente la cámara, obviamente, es pedirle que nos envíe una fotografía hecha con esa cámara. Esa fotografía, aquí te pongo 2 páginas web donde podemos subirla, y nos dice, leyendo los datos EXIF de la fotografía, el número de disparos que ha hecho esa cámara. Estas 2 páginas web te las pongo también en el comentario destacado y en la descripción del vídeo para que lo tengas como referencia. La tercera cuestión que yo preguntaría al vendedor es que me diga, sí, estimando, para qué utilizó más la cámara, si es que tiene la opción, es decir, si la utilizó más para vídeo o para fotografía. Si la cámara tiene vídeo, obviamente, opción de grabar vídeo, si no, no hay lugar. Te lo digo porque una cámara que ha sido utilizada más para vídeo, quien sufre más es el sensor. Entonces, porque el obturador está mucho tiempo abierto, no ha sido utilizado muchas veces para abrirse y cerrarse, y sin embargo, si ha utilizado mucho más esa cámara para foto, cosa que ocurriría con una cámara que no tuviera vídeo, obviamente, pues con cada disparo el obturador se abre y se cierra. Es un elemento mecánico que cuanto más veces se abre y se cierra, más desgaste tiene y más probabilidades hay de que se rompa cuanto más disparos tenga. El cuarto punto es ya mirar la cámara físicamente cómo está, es decir, mirar cómo tenemos de desgastada las gomas de la empuñadura, si hay algún golpe, si cuando abrimos la pantalla, por ejemplo, tiene algún tipo de rayonazo. Estos ya signos de que los golpes, los rayonazos, pues de que no ha sido tratada quizá muy bien. Si abrimos aquí y vemos pelusillas o este tipo de cosas en los contactos, pues también nos está indicando cosas no muy buenas. Si aquí hay estas gomas despegadas, por ejemplo,
en las botoneras que veamos que esté desgastado el botón, sobre todo mirar el botón del disparo, si aquí hay mucho desgaste, porque este es el que más utilizamos al final, el de disparo. Si está como muy sobado, pues indica que también tiene mucha tralla esa cámara. Entonces, pues bueno, eso puede darnos pistas. Las esquinas que tengan algún golpe, también dicen mucho de este tipo de cosas. La correa, bueno, la correa al final es algo que podemos cambiar y podemos poner nuevo, pero bueno, quien es muy descuidado ni se preocupa de comprar una correa nueva. Entonces, si la correa está hecha un asco, pues también nos está diciendo muchas cosas y no muy positivas. Y el quinto y último consejo, este ya sería para rizar el rizo, es ver que quien nos va a vender la cámara conserva la caja y, a ser posible, la factura de compra. Por dos cosas. La primera, si eres alguien que conserva la caja, ya no digo la factura, porque puede haber pasado 5 años y la factura pues se te haya ido. Pero bueno, si conservas las dos cosas, significa que eres una persona puntillosa, cuidadosa y que miras mucho por tus cosas. Y eso, a mí como comprador, por lo menos me da mucha confianza. Pero es que además, si conservas la caja y la factura y resulta que has comprado la cámara hace 6 meses, bueno, yo te voy a comprar a ti la cámara y además me van a quedar 6 meses de garantía del fabricante, porque normalmente me van a dar 1 año. Entonces, bueno, pero básicamente es la señal esta de que tenga la caja y la factura, ya te da a entender que es una persona cuidadosa y que esa cámara ha sido tratada bien. Es muy probable que lo del punto anterior no ocurra, es decir, que esté la cámara impoluta. Si crees que tienes alguna recomendación más, estaré encantado de leerlas, estaremos encantados de leerlas en los comentarios, de aprenderlas y de ponerlas a nuestra disposición. Muchas gracias por ello y, en cualquier caso, buena compra y felices fotos.